Bueno, dice la Secretaría del Trabajo, ya nos alcanza, dice, con el salario mínimo para 10 kilos de tortilla. Contrastante un poco la información, siempre es una buena noticia que suba el salario. Ojalá que la inflación no subiera tanto. Y otra noticia que ahí llama la atención es la expectativa de la OSD para el crecimiento en 2022. Se reduce la expectativa de crecimiento. Queridísimo Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Pedro? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Déjame empezar por el incremento al salario mínimo. Hay que reconocerlo. Entre las luces que destacan la administración que preside Andrés Manuel López Obrador, está desde luego el incremento que en términos reales ha registrado el salario mínimo en nuestro país. Después de haber sido el ancla contra el combate o en el combate a la inflación en la mayor parte de los años 80 y parte de los años 90, esta administración ha privilegiado una estrategia de recuperación del poder de compra del salario mínimo, asumiendo que hay millones de trabajadores, 6 millones para ser precisos, y de acuerdo con la información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que reciben en este momento el salario mínimo como la remuneración por su trabajo en forma mensual. Así que el incremento que se registró y se acordó el día de ayer de 22% y que entrará en vigor a partir del 1 de enero próximo, representa que el salario mínimo general que aplicará en la mayor parte del país tendrá un aumento de 31 pesos al mes y el vigente exclusivamente en la zona fronteriza norte se incrementará en alrededor de 47 pesos. ¿Es suficiente para recuperar el terreno perdido durante tantas décadas? No, pero apunta en la dirección correcta y particularmente, diría yo, en lo que tiene que ver con la base de la pirámide de los trabajadores en nuestro país. Cierto, hay que recuperar el salario mínimo y su poder adquisitivo, pero eso significa, por otro lado, también, Luis, controlar la inflación, y aquí las noticias no son todavía del todo favorables. El día de ayer se dio a conocer la encuesta que sobre las expectativas de la actividad económica de nuestro país tiene la mayor parte de los especialistas en economía del sector privado, y estos elevaron su pronóstico de inflación para este 2021, pero también para el año 2022. Están esperando que cerremos este año con una inflación del 7.2%, que contrasta contra el 6.6% que estimaban el mes pasado, y para el 2022 están esperando que la inflación cierre en 4.12%, es decir, por arriba del techo de la meta objetivo que tiene el Banco de México alrededor del control de los precios. Lo que significa que estaremos frente al segundo año, 2 años, 2021 y 2022, con un crecimiento de los precios que superará el objetivo del Banco de México, en cuyo cabeza o cuya gubernatura está ahora mismo decidiéndose en el propio Senado de la República. Así que, con salarios al alza, particularmente el mínimo, e inflación en niveles superiores a los que estaban estimando originalmente los analistas del sector privado, estamos iniciando la segunda mitad de la presente administración con un ingrediente adicional. El Banco de México el día de ayer, tras dar a conocer su reporte correspondiente al tercer trimestre de la evolución de la inflación, ajustó a la baja el crecimiento esperado para la economía mexicana en este 2021, de un crecimiento que originalmente esperaban fuese del 6.2%, ahora lo ubica en 5.4%, es decir, casi le recortó un punto porcentual al crecimiento que está esperando de la economía mexicana para este 2021. Lo que esto significa, Luis, y para cerrar mi comentario, es que hay buenas noticias, el incremento del salario mínimo, que sin duda alguna vale la pena aplaudirla, pero hay, por otro lado, 2 noticias que apuntan en sentido contrario, y uno es la carestía, que vaya que ha seguido erosionando el poder adquisitivo de las familias, y 2, el crecimiento de la economía mexicana, justo cuando lo que necesitamos es generar más y mejores empleos, más riqueza y sobre todo de manera particular mejores oportunidades para elevar el bienestar de las familias, Luis. Muchísimas gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter, en @Petello_Villagrán, y que tengan un espléndido jueves. Gracias, querido Pedro. Cuídese mucho. ¿Cómo está sintiendo usted el tema de la crisis? Yo le recomendaba por ahí echarle un ojo a la encuesta que se publica hoy en El Financiero.